Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Cuyo Valenzuela y te has preguntado ¿a qué tipo de voces escuchas? Tenemos dos grandes voces, la voz del mundo y la voz de Dios. Quédate con nosotros que vamos a platicar precisamente a quién estás escuchando, a la voz del mundo, a la voz de Dios y cómo se integra esto en tu sistema nervioso aquí en Neurovida. Y bueno, quédate hasta el final porque al final te tengo un regalo especial que te va a ayudar en todo este tema. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Cuyo Valenzuela y te quiero preguntar si te has preguntado a qué tipo de voz estás escuchando. La voz de Dios, las voces del mundo y en medio estás tú. Son como dos grandes sistemas, una la del mundo, otra la de Dios, y vamos a platicar cómo tu cerebro integra esto. Bienvenido. Quédate, soy el doctor Cuyo Valenzuela, médico psicoterapeuta y acompañante del sufrimiento de la persona a través de la neuroespiritualidad. Y ahorita vamos a platicar un poquito sobre esto. Bueno, pues vamos a platicar, ¿te parece?, sobre algo que nos ocurre recurrentemente, que son esas voces internas. Y no estoy hablando como de alucinaciones, habrá personas que tengan alucinaciones auditivas, sino algo que nos acompaña desde que abrimos los ojos hasta que volvemos a dormirnos. ¿Te has fijado cómo de pronto vienen esas voces reverberantes? Que si quieres saber más, tenemos un capítulo anterior de cómo están esas voces, pero hay unas voces que nos dicen como qué hacer. Esas voces internas que nos van generando ideas diferentes, ideas distintas, y algunas de ellas parecieran ser hasta consejeras. Vuelvo a insistir, no solamente se tratan de voces como propias o voces de alguien más, y no estamos hablando de alucinaciones, que te quede claro. Estamos hablando de que a veces puede ser una voz extraordinaria a la que tú tienes que escuchar, sino ese tipo de voces que se pueden ir multiplicando con pensamientos, con ideas, inclusive eso puede llegar a tentaciones, a deseos pasionales, esas voces que te dicen quiero esto, o esas voces que te dicen hay que hacer esto, y que a veces pensarías, eso yo no lo pensaría, eso no vienen de mí. Pareciera ser que nos hablan y que al final del día determinan cómo vas a actuar, determinan cómo te vas sintiendo. Y bueno, aquí la pregunta es, desde un plano psicoespiritual, ¿cuáles de esas voces pertenecen a Dios o proviene de Dios? ¿Cuál de esa voz viene de tu historia pasada? ¿O es una voz de papá o es una voz de mamá? ¿O cuál viene de tus miedos, de tus angustias, de esas partes tuyas que te hacen generar elementos rápidamente para huir o para evitar? Y yo te quiero preguntar, ¿y cuál de esa voz vendrá del Espíritu Santo? Hoy quiero que juntos descubramos precisamente desde la neurociencia y desde el proyecto de la espiritualidad de nosotros, cómo podemos interactuar con eso. Y mira que no se trata ni de espiritualizar la ciencia, ni de cientificar la espiritualidad, se trata de integrarlo. Bien, por eso te quiero decir como primer punto que tu cerebro escucha voces aún en silencio, estas voces internas, que son voces como demasiado claras, con elementos, con conceptos, con ideas y hasta con acciones o indicaciones demasiado claras. Aunque estés en una habitación tranquila, en tu mente puede haber un torbellino, como por ejemplo esa voz de no vas a poder con esto, no vales, no eres suficiente, siempre te equivocas, o a lo mejor voces también demasiado positivas como eres el mejor, los demás se equivocaron, tú nunca te equivocas, no lo sé. Esas voces que probablemente te indican hasta qué hacer cuando tienes también esos deseos pasionales, pero hay voces todavía más profundas cuando te dicen nadie te acompaña, Dios no te quiere, Dios no está contigo, el mundo está perdido. Estas voces, quiero decirte que son reales, es decir, porque existen, porque están ahí y obviamente en su desarrollo y en su efecto ahí están, aunque no en su origen pudieran ser que no fueran tan reales. A lo mejor no tienen un origen divino, sino que tienen un origen demasiado humano.
Ahora te quiero explicar que desde la neurociencia sabemos cómo funciona esta parte. Tenemos unos sistemas internos de repetición, como es el núcleo accumbens, que nos ayuda a repetir estos ganglios basales o núcleos basales que nos ayudan a repetir ciertas ideas, ciertos pensamientos para ir corrigiéndonos, pero también tenemos una memoria emocional. El hipocampo, cuando hay emociones, rápidamente se despierta y empieza a repetir lo recordado antes, y entonces aparecen pensamientos con juicios automáticos. Te va a ir mal, te va a ir bien, y empiezas rápidamente a repetirte eso internamente. Y esto se puede amplificar o se puede silenciar según tus experiencias también y según tus capacidades. No es lo mismo que tengas, por ejemplo, una experiencia de estrés, una experiencia de ansiedad, una experiencia por fatiga o una experiencia de paz interior, o una experiencia de discernimiento en el silencio, o una experiencia de meditación y oración, donde estas voces llegan y puedas clarificarlas. Fíjate, hay un estudio bien interesante publicado en el año 2016 que mostró que cuando un sistema, que es el sistema que despierta las emociones, el sistema límbico, que es amígdala, hipocampo, esta parte de los núcleos basales, cuando este sistema que está dentro de ti se encuentra hiperactivado, ya sea por estrés, por demandas, por exigencias, por miedos, por angustias, que están siempre alertas y que se encuentra activado, entonces este sistema hiperactivado lo que va a hacer es potenciar la codificación de pensamientos negativos. ¿Para qué? Pues para protegerte. Y entonces se va a reducir la actividad de tu corteza prefrontal, de las tomas de decisiones adecuadas, de las tomas de decisiones más ejecutivas y más adecuadas en tu vida. Y especialmente de una que es la dorsolateral, donde está el tema de los impulsos. Y ahí estás en riesgo porque puedes actuar impulsivamente. Y entonces también puedes actuar en esta parte sin un juicio adecuado o con toma de decisiones también inadecuadas. Bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar a esto? Si vives en estrés, si vives en miedo, si vives en angustia, ¿qué va a suceder? Tu cerebro va a amplificar el miedo, la angustia, y esos pensamientos van a ser cada vez más grandes y más fuertes, y entonces va a minimizar la voz de tu razón, y con eso va de alguna manera a no dejarle paso a la voz del Espíritu Santo que tú le permites. Por eso, hoy quiero decirte como un segundo punto que las voces internas también tienen un fundamento en la fe. Hay alguien que a mí me gusta mucho y que te la paso al costo, Santa Teresita de Jesús. Y ella decía que el alma está llena de habitaciones. El alma está llena de habitaciones y no todas son habitaciones de Dios. Cuidado, muchas son habitaciones construidas por nosotros, por nuestros miedos, por nuestras angustias. ¿Cuántas habitaciones tienes tú angustiantes que no permiten que sean morada de Dios? Santa Teresita comprendía perfectamente, antes de la neurociencia, que dentro de la persona hay muchísimas voces. Esas son las moradas del alma. Y algunas de esas nos acercan a Dios. Escucha bien, no significa que tus angustias, tus miedos necesariamente te alejen de Dios. Significa que cuando las hiperactivas y no las detienes, ellas van a determinar y no vas a escuchar la voz de Dios. Y entonces vas a estar confundiendo todas las voces internas y vas a actuar sin juicio. Inclusive hay otro personaje que a mí me gusta mucho, que es San Ignacio de Loyola, que habló mucho del discernimiento, y en esos regalos del discernimiento nos va a enseñar que la voz de Dios, generalmente, a pesar de la angustia, del miedo, su entorno y su camino va a ser hacia la paz, va a ser hacia un escenario claro y especialmente hacia la humildad, es decir, hacia tratar de escuchar a más personas que nos acompañen. Y esa voz del mal espíritu va a confundirse y va a agitarte
y va a empujarte sin ningún respeto a que hagas algo impulsivo. Toma eso, bebe, drógate, alcoholízate, come mucho, vete con esa mujer, vete con ese hombre. Por eso hay un libro que se llama La noche oscura del espíritu de San Juan de la Cruz, y él tiene una frase hermosa que dice: el alma debe aprender a silenciar todas las voces interiores que no vengan del amado, que es Dios. Debe aprender a silenciar. Tienes que aprender a silenciar esas voces. Yo quiero comentarte que recuerdo mucho, vamos a ponerle María a esta persona, no se llamaba así obviamente, pero vamos a poner a María, que era una mujer de 34 años que acudió conmigo hace algún tiempo, y era una madre, tenía 2 hijos y llegó a consulta, ya tenía muchísimos episodios de ansiedad, de ansiedad nocturna, con despertares, con sudoraciones, y recuerdo que ella, cuando llegó en la primera sesión, me dice algo que marcó la pauta. Decía: no puedo parar de escuchar en mi mente que voy a fracasar. No puedo parar de pensar en mi mente que voy a fracasar. Y aunque ella decía que aunque su esposo dice que esas voces no eran reales, para ella decía: pero para mí es como si alguien más me lo estuviera diciendo y me lo estuviera gritando adentro. No voy a poder, voy a fracasar, no voy a poder, como si verdaderamente fuera una voz enorme, grande. Y bueno, cuando empezamos a hacer esta exploración psicológica de su historia de vida, siempre buscamos fallas de origen, que esas fallas pueden quedar como frases permanentes, pensamientos muy claros, frases de vida que se vuelven fórmulas de vida. Descubrimos que de pequeña su padre le repetía: todo parece que haces mal, pero así le decía: todo parece que haces mal, todo parece que haces mal, todo parece que haces mal. Su sistema límbico, con el miedo, con la angustia, obviamente quedó grabado en el hipocampo esta memoria emocional y se quedó memorizando. Y aunque era una mujer con grandes logros, su red neuronal sí le hacía pensar eso. Esa red neuronal por defecto, que es la red que nos permite también divagar, cada vez que tenía tiempos libres divagaba en que todo le salía mal a pesar de que era vista como una buena persona. Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de hacer ejercicios de neuroplasticidad que abran una mente diferente. Puede ser desde meditación, oraciones, discursos diferentes. En ella le funcionó muchísimo la meditación y la oración. Meditar en el Espíritu abre la mente de María, y entonces comenzó a identificar esa voz y la empezó a confrontar, e hizo un cambio, un reemplazamiento por una voz nueva. Y me acuerdo que ella me decía, cuando llegaba esa voz, dice: soy hija amada de un Padre nuevo. Él me ha capacitado para que las cosas salgan bien. Soy hija amada de un Padre amado, sí, y Él me capacita para que las cosas salgan bien. Bueno, obviamente hoy su vida no te puedo decir que es perfecta, pero sigue teniendo voces, pero esas voces internas, esas voces que nos hablan, las puede detener, las puede modificar, las puede cambiar, y puede tener una elección diferente. Es decir, ha aprendido no solamente a escuchar con su memoria, ha aprendido a escuchar con su alma, a escuchar también la palabra de Dios en su memoria, en su mente, en sus pensamientos. Por eso, si estos fueran sistemas nerviosos, yo te quiero preguntar, punto número 3, ¿a qué sistema nervioso escuchas? ¿Al del mundo? ¿Al de Dios? Porque ese se va a integrar. Y desde la neurociencia hay 2 modos principales en que funcionamos. Uno es el modo que siempre estamos en amenaza, pero que no domina, y que nosotros lo hacemos que no domine, que es el modo reactivo del sistema límbico. Es un sistema muy primitivo, siempre estamos en amenaza,
pero yo puedo tener orden sobre este sistema. Este me conduce, si no lo controlo, si no lo domino, me conduce al miedo, a la angustia, a la amenaza, a la sobrevivencia, a pensamientos negativos automáticos, a errores de pensamiento, a pensamientos intrusivos que me dañan, a luchas internas, y siempre, escúchalo bien, siempre te va a llevar a tratar de huir, a tratar de estar lejos de esas conductas. ¿Cuándo se activa? Cuando crees que estás en peligro, aunque verdaderamente no lo estés. O tú decides el siguiente modelo, que es el modo reflexivo. Es un modo que domina la corteza prefrontal, que aunque está el sistema de amenaza también activo, entra a la corteza prefrontal y te permite pausas, conciencia, meditación, empatía, discernir lo bueno y lo malo, discernir y saber que solamente son pensamientos que son pasajeros y que pueden llegar otros. Este pensamiento y esta forma de pensar se activa cuando estamos en paz, cuando estamos en oración, cuando estamos en meditación, y esto eleva la serotonina, eleva la dopamina moduladamente, hay como gozo, y entonces hay una oxigenación cerebral adecuada. Quiero decirte algo, la voz de Dios no grita, la voz de Dios es permanente, pero habla al sistema reflexivo. Actúa también cuando tenemos que huir por amenazas verdaderas, pero generalmente habla, mientras que el enemigo generalmente usa el sistema reactivo, el sistema de miedo, el sistema de pasiones sin dominio. Dice la palabra de Dios que el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir, mientras que Dios dice, yo vengo para que tengas una vida plena. Esa es una gran diferencia entre una voz y otra voz. Por eso tú tienes el dominio de tu propia mente a través de acciones de neuroplasticidad nuevas. Como lo decíamos, la oración puede ser una, y especialmente la oración de entrega, porque entre mayor renuncia, mayor habilidad para cambiar nuestras voces internas. Estamos dispuestos a escuchar nuevas voces. Y bueno, por último, quiero que te quedes con esta pregunta. ¿Cómo saber si lo que oigo viene de Dios, de mí mismo, de mis heridas o del enemigo? Importantísimo esto. Te voy a dar algunas pistas espirituales, especialmente basadas en San Ignacio, pero que tiene mucho que ver con cómo funciona tu cerebro. Primero, pregúntate, ¿esa voz te lleva a amar a las personas que tienes a tu alrededor? Segundo, esa voz a mediano plazo te llena de paz, inclusive cuando siento que se me está corrigiendo. Tercero, esa voz me ayuda a ver la verdad con claridad o estoy ocultándola. Ahora te doy pistas basadas también en la verdad de la neurociencia. Cuando escuchas esa voz, ¿estás bajo estrés? ¿Bajo miedo? Entonces la voz puede ser solamente una reacción emocional que debes de poner en su justa dimensión. Es decir, pon la razón para que puedas tener claridad, porque puede ser que no sea una voz ni racional ni espiritualmente sana. Segundo, ¿estás en oración, en silencio o en gratitud? Si estás así y esa voz permanece, pregúntate si estás orando correctamente, en renuncia, en disposición, en soltura. Es más probable que cuando estás en oración, en meditación verdadera y en gratitud, sea una voz que integre espiritualmente la voz de Dios. Intenta hacerlo. Verdaderamente estos tips, estas pequeñas pistas te pueden ayudar. Yo te quiero pedir que cada vez que tengas esas voces, hagas un ejercicio, primero, de detenerte. Segundo, de saber que estás presente en el aquí y en el ahora, que solamente estás viviendo eso en ese momento. Tercero, ponte en disposición del Espíritu Santo. Renuncia absolutamente a todo
esa espiritualidad de renuncia que hablaremos más adelante. Y por último, escucha la voz de Dios, porque siempre va a llegar esa voz interior. Por eso, no te vayas, quédate, porque ahorita, al final, te voy a dar ese regalo que es meditar con el Espíritu. Me da gusto saludarte, te mando un abrazo fuerte, cuídate y quédate con nosotros aquí en Neurovida y escucha lo que sigue. Hola, ¿qué tal? Estás en Meditar con el Espíritu. Soy el Dr. Cui Valenzuela y hoy te invito a escuchar con más profundidad, a descubrir la voz interior y la voz del Espíritu, porque no todas las voces que habitan tu interior vienen de Dios. Hay una voz que acusa, otra que exige, otra que teme, y está la voz del Espíritu Santo, que no grita, pero sostiene, no presiona, pero guía, no culpa, pero invita. Hoy vamos a aprender a distinguirlas. Quiero invitarte a que descubras el arte del discernimiento interior. El alma humana es como una casa con muchas habitaciones, y no toda voz que suena en esas habitaciones es verdadera. Jesús lo dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Aprender a escuchar al Espíritu es reconocer qué voz me acerca al amor y cuál me aleja. Vamos a practicar para escuchar las voces interiores. Cierra tus ojos y respira con calma. Lleva tu atención al pecho, al centro de tu ser. Pregúntate, ¿qué voz ha sido más fuerte en mí esta semana? ¿Me hablaba con miedo o con confianza? ¿Me juzgaba o me animaba? ¿Me apuraba o me acompañaba? Ahora, imagina que entra una voz más suave, que no interrumpe, pero dice: estoy contigo, no temas. Esa es la voz del Espíritu. Quédate escuchándola unos segundos. Estoy contigo, no temas. Desde las neurociencias entendemos el discernimiento, esas voces interiores que son formas de diálogo interno y están relacionadas con una red que te permite guardar silencio. Se llama red neuronal por defecto. Cuando aprendemos a observar esas voces desde la metaconciencia, entonces se activan áreas de integración emocional y se reduce la influencia de un circuito que es el circuito del miedo. El discernimiento espiritual es también un ejercicio de neurocognición, pero de un alto nivel. Elegir cuál voz seguir es un aprendizaje mayor. Y el Espíritu Santo siempre habla desde la paz, no desde la ansiedad. Ahora repite después de mí: Espíritu Santo, en medio de tantas voces, quiero escuchar la tuya. Enséñame a reconocer tu acento, el que me lleva a la verdad, el que no me condena,
el que me recuerda quién soy para Dios. Calla en mí la voz que hiere, la que exige sin amor, la que acusa sin compasión, y deja sonar tu palabra, esa palabra suave, firme, eterna. Amén. Hoy diste un paso profundo, aprender a escuchar con el alma. Que en tu día resuene esa voz que no grita pero transforma. Gracias por compartir conmigo. Te espero en el próximo episodio de Meditar con el Espíritu. Hasta entonces. Respira, confía y cree.